מצוותיו, וצוונו על דברי תורה, אמן. Baruch atah Adonai noten Torah. Y Tetzaveh, tú mandarás, literalmente. Y es muy interesante esta Parshat, porque tiene elementos, tanto en el Parshat como Haftarah, que nos hace volver al estudio de la semana. Pero ya veremos a comenzar la lectura. En español dice, tú mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite de olivas claro y puro para la iluminación, a fin de hacer arder continuamente las lámparas. Nos encontramos con un código inmediatamente, así que le tomamos de nivel de Sod inmediatamente. Beatá tetzaveh et Bnei Israel. Interesante porque dice Beatá tetzaveh el Bnei Israel. Ese et Bnei Israel significa mandarás a los hijos de Israel. También se puede entender como mandarás a los hijos a ser Israel, de otra manera. ¿Qué significa ser Israel? Siempre ha sido el deseo de la Hashem. Está congelado en la pantalla de nuevo. Sí, se cortó un poquito al final. Okay. Y no, no sé si vas a compartir pantalla, pero no. Ok, no he hecho eso. Y las canas dicen una cosa, que soy viejito, así que creo que estás, Daniel, para dejarme recordar de las cosas importantes. Ya es viernes, por eso. También. Reinicié mi máquina para que no sea tan lenta, pero creo lo que hace que ande tan lento en esta hora es la red. Lo más que se satura la red es lo más que lucho para manejar mi compu. Si la desconecto de la red, anda súper rápido. ¿Qué cosa? ¿Pueden ver la Torah? Todavía no. No aparece nada. No, todavía no. Ok. Voy a salir de la reunión y regresar. No. Ok. Me quedo. Ahí está, ahí se ve la. Ahora sí. Ok. Buenísimo. Aquí estamos. Tetzaveh. Aquí está Tetzaveh. Ve'atá tetzaveh et Bnei Israel. Mandarás a los hijos de Israel, o se puede entender, si queremos, como mandarás a los hijos que sean Israel. Y ojalá que no estoy inventando cosas, pero lo estoy diciendo de esta manera porque siempre el deseo de la Hashem, su deseo de siempre, es que seamos Ish El. Ish El significa hombre de Dios, Israel. De Jacob, nuestro padre, ganó el nombre Israel, el hombre del Hashem, Yashurun. Y ser Israel es el propósito de la Torah. La Torah transforma a un israelita, transforma a cualquier persona que la acepta. Y esa persona será transformada a ser Ish del Hashem, Israel. Y ser Ish de Hashem, estar cercamente relacionado con el carácter de la persona. Ayer en nuestro estudio de los Sefirot descubrimos que Moshe Rabbeinu fue escogido por el Hashem porque el Hashem necesitaba a alguien parecido a él en característica y en atributos. Moshe Rabbeinu era manso,
demasiadamente. Era fuerte, era guerrero, al mismo tiempo era un padre con mucho amor. ¿Para quiénes? Para la casa de Israel. Entonces, Moisés era Israel. Todos nosotros deberíamos estudiar la vida de Moisés y ser Ishel o Israel, hombre de Dios. En esta parshat vamos a descubrir que el Hashem manda a Moisés, o Moshe Rabbeinu, mejor dicho, a llamar a Aarón para que Aarón sea su discípulo, que aprenda de él. ¿Por qué el Hashem lo dijo que lo tendrás siempre a Aarón cerca de ti? Porque Aarón había de aprender cómo es ser Hashem por estudiar la vida de Moshe Rabbeinu. Y Israel tenía que aprender de la vida de Aarón, cómo mantenerse puro. Incluso los que no eran de la casa de Leví, que los que no eran levitas ni sacerdotes, un judío común o un israelita común, tenía que aprender de Aarón. Y dice que Vaikehu eleja shemen zait zach kahit kahit lemaor lahalot ner tamid. ¿Qué significa? Mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite de olivas claro y puro para la iluminación a fin de hacer arder continuamente las lámparas. ¡Qué código tan grande! Diles que sean Israel primero, que sean santos, purificados, que sean lo que el Hashem quiere para ellos. Pero en segundo lugar, que traigan aceite, shemen, aquí. Aleija Veikehu eleja shemen, que traigan shemen, aceite. ¿Qué significa aceite? Los hijos de Israel, delante del Hashem, no pudimos exactamente ser lo que el Hashem quería que seamos. Por odiar a nosotros mismos o por entretener odio entre nosotros, nos mandó a exilios, varios exilios, 4 en total. Y el quinto exilio es de quién? Es de Ismael, pero Ismael no ganará su reino, sino perturbará a todo el mundo. Será una plaga en el mundo, como es ahora, Hamas, Hezbollah y todas esas cabras, o esos Hamorim, esos asnos que son la casa de Ismael, perturbando a las sociedades. Pero lo permitió el Hashem porque faltó algo en nuestro vivir. Traer aceite. ¿Qué significa traer aceite? El judío o el israelita tiene que ser enviado al mundo, exiliado al mundo para que sufra, para que lo burlen, maten, lo odien, y en todo eso el Hashem está dándonos una oportunidad de refinir nuestros caracteres. Sin dificultades no podemos traer ningún aceite. La aceituna es un símbolo de Israel. Y cuando se exprime, sale aceite. ¿Qué significa? Significa que sale más refinado, trae resultados de haber estudiado la Torah. Los hombres tenemos una alajá de estudiar la Torah sin parar, 24 horas. Las mujeres no, pero nosotros sí. Es por eso que algunos de Israel no le gustan rezar, prefieren estudiar Torah seguido, horas y horas de Torah, que es aceptable delante del Hashem, pero como yo decía antes, me gusta no olvidar cómo es rezar también. Pero tenemos como hombres esa responsabilidad de estudiar la Torah 24/7.
No significa que no debemos ir a trabajar, claro. Significa que en cualquier momento, cuando no estemos ocupados con ninguna actividad, fuera del tiempo normal diario de estudiar la Torah, deberíamos aprovechar de ese tiempo y estudiar más Torah. Entonces, en nuestras luchas, en todo lo que enfrentamos en este mundo, hay que rendir aceite, no hay que perder la fe. Hay muchos judíos que perdieron la fe en Europa y son judíos por cultura, dicen. Somos judíos culturales, pero no practicamos la religión porque sufrimos tanto, no creemos que un Dios que nos ama, que dice que nos ama, nos habría expuesto a tanto sufrimiento en Europa. Están en Inglaterra muchos judíos que sí, son judíos, pero cuesta acercarle a la Hashem. Ellos son lo opuesto, lo contrario de lo esperado. Sufrieron porque sean exprimidos, metafóricamente hablando, para que rindan aceite, para que traigan aceite. ¿Y qué hacía con ese aceite Aarón? Encendía las 7 luces de la menorá. ¿Qué fue el símbolo o qué significa el encendido de la menorá? Es el encendido diario, perpetuo de la espiritualidad de Israel. No debería haber ningún miembro de la casa de Israel que ha muerto espiritualmente, porque morirse espiritualmente significa que no tendrás más la potencial de comprender las cosas de la Hashem. La Torah para ti será un crisol, algo que te perturba, algo que te da inquietudes, porque has muerto espiritualmente. No tendrás más oportunidad para refinar tu carácter, tu vivir, iluminar tus ojos y tu mente. Y dice acá, aceite de olivas claro y puro para la iluminación, para que todo ser judío e israelita tenga en sus ojos esa iluminación de las 7 luces del candelabro y de la menorá. Y cuando estamos iluminados, comenzamos a comprender a nuestro Hashem y a ascender o acercar lo más alto. Es lo que nos pasó en estas 2 semanas de estudio de la Torah. Hubo iluminación. Esto el Hashem quiere. Y ahora deberíamos esperar que habrá algún conflicto, oposición, vamos a estar probados individualmente en ciertas cosas o aspectos de la vida. Tenemos que esperar a enfrentar todas esas dificultades, sabiendo que deberíamos sufrir para ser refinados y ser mejor. Y dice, a fin de hacer arder continuamente las lámparas. Cada judío tiene que arder continuamente, perpetualmente, y no dejar nunca jamás que tu chispa se apaga, que su fuego se apaga, que tu lámpara o lámpara se apague. A Aarón y sus hijos las dispondrán delante del Eterno y el tabernáculo de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, desde el anochecer hasta el amanecer. Este es el estatuto perpetuo de los hijos de Israel a través de sus generaciones. ¿Qué hacer? Aarón y sus hijos las dispondrán. ¿Qué cosa? El aceite, la iluminación y las luces. ¿Para cuánto tiempo? Perpetualmente. ¿Para cuántas generaciones? A través de sus generaciones, que significa para siempre. Si los hombres paran y dejan de estudiar la Torá, no habrá continuación.
Si un día los rabinos dicen, para hoy dejamos de ser rabinos, sacamos ese tzitzit y los tefilín, nos vamos a un boliche, nos vamos a un baile, solamente para un día. Y no un baile de simjá, pero un baile verdadero, del mundanal. ¿Qué acontecería en ese momento? Una luz se apagará. Ese es lo problemático con las propuestas de Edom, que dicen que Yashka murió y resucitó en el tercer día, y dicen que ahora no puede cumplir con su misión para volver por segunda vez para cumplir con ello. Una mentira clarísima, porque uno que por supuesto fue llamado para salvar a una nación entera, si esto fuera una verdad, no puede morir ni un día, no puedes faltar y ser ausente aún ni por un día, porque las velas o las llamas se apagarían, perdón. Y si todos te miran como un líder o un salvador y tú mueras, ya no hay llama. Todos pierden su fe y vuelven a lo que estaban haciendo después. Es por esto que lo que nos proponen los de la iglesia es una mentira. No puede ser que un judío que era menos que Moshe Rabbeinu en carácter puede salvar a un pueblo. Ni Moisés salvó a Israel. Siempre era el Hashem que salvó a Israel. Entonces, si Yashka quería ser líder de los judíos, debería haber mantenido su vela encendido, su menorá encendido. Ahora les voy a revelar un secreto. ¿Saben por qué Yashka murió con 33 años? Es porque Yashka provino de las 7 recipientes rotos por los 7 reyes antes de la creación. Los hijos que nacen fuera de matrimonio, que son legalmente, se llaman legalmente, ¿cómo se dice en hebreo? Estoy olvidando una palabra muy importante. Un hijo que nace fuera de matrimonio en hebreo. Mamzer, ahora sí. Era mamzer. ¿Qué significa esto? Significa que fue concebido fuera de matrimonio. Todos los hijos en todo el mundo, no solamente Israel, todos los hijos en el mundo que nacen fuera del matrimonio salen del mismo recipiente, uno de los 7. Y la característica de la vida de tales personas es que viven con mucha energía, mucha frustración, son muy atrevidos, son muy extrovertidos. Todo lo que hacen es con energía y esfuerzo, y tienen una cosa en común: mueren muy jóvenes. Así que Yashka era judío, era un rabino, vino del norte y aprendió su Torah en el sur, en la tierra de Judá, en la escuela de Gamliel, que era nieto de ¿quién? De Hillel, Atzadik. Pero Yashka no pudo ser Salvador ni Mashiach, porque salió de lo roto, de los recipientes rotos, su Neshama vino. Ese es el secreto que las personas en las iglesias no conocen,
Y los judíos que dejaron que sean engañados por el cristianismo no saben porque no llegaron a estudiar la Torah como nosotros la estamos estudiando ahora. En el proceso de aprender Sefer Yetzirah, vamos a llegar a eso, de recipientes rotos. Y van a ver que todas las personas que existen en el mundo, sus almas no provienen del mismo mundo y ni de la misma realidad, pero se manifiestan como seres humanos como nosotros. Es decir, antes de casarte con alguien, tienes que conocer de dónde vino esa persona. Si su neshama viene de Esaú o no. Si su neshama, si tiene dos padres, si sus padres se casaron después de su nacimiento o antes de su nacimiento. Son cosas que tenemos que estudiar bien. Si uno de ustedes caen en esa demografía, perdónenme, no me apiedran tan listo, tan rápido. Estoy enseñando Torah. Así que guarden el odio para mañana, para otro día. Cuando me vean, me pueden dar golpes en el nombre de la Torah. Pero la Torah, así es, nos enseña esto. Entonces tiene que saber, ok, ¿de dónde viene esa persona? Un ejemplo rápido. Ónkelos. ¿Han escuchado hablar de ónkelos? El ónkelos era griego. Se convirtió al judaísmo en el primer siglo y volvió a ser un verdadero judío, siendo un occidental. Y escribió un comentario de la Torá, un comentario tremendo de la Torá. Entonces, cuando él convirtió al judaísmo, en el momento de su circuncisión y la entrada en el mikve, nació de nuevo. Entonces, y yo podría dar a mi hijo la mano de mi hijo, ¿a quién? A Ónkelos, por ejemplo, porque era ahora judío. Pero antes de su conversión, eso no se podía hacer, porque provino literalmente del lado de Esaú, era un ser diferente. Entonces, en nuestra sociedad tenemos que saber bien de dónde vienen las personas con quienes nos enamoramos. ¿Cuáles son tus padres? ¿Cuál es la situación familiar de ellos? ¿Naciste en el matrimonio o no? Tales cosas tenemos que saber. El movimiento reformista dice que no reconocen mamzerim. Todos somos iguales. Yo no discuto con ellos, porque yo creo que seas mamzer o no, todos los judíos tienen un lugar en la casa de Israel, pero no los mismos privilegios, tampoco la Torah se aplica de manera igual a todos. Entonces, los mamzerim tienden a morir tan joven porque fueron concebidos en ese mundo roto. Sus almas provinieron de los recipientes rotos. Entonces, es decir, los hijos de Israel tienen que siempre mantener sus velas, mantener su vela encendido, estudiar la Torah siempre lo más seguido posible, cazar por dentro de la casa de Israel, sea una israelita que está volviendo, que salió de la iglesia, si es israelita se puede comprobar, se puede estudiar su historia y estar seguro, fantástico. Pero el enemigo de la Torah es cuando nos casamos con otras personas que practican otras religiones. Allí se apaga la menorá, se apaga lo encendido de Aarón. Lo que encendió a Aarón apagamos cuando nos casamos con personas que no están sometidos a la Torah, o mujeres no sumisas a la Torah.
No a nosotros, a la Torah. Así que, bueno, Aarón y sus hijos, dice, las despondrán delante del Eterno y en el tabernáculo de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, desde el anochecer hasta el amanecer. Esto es el estatuto perpetuo de los hijos de Israel y a través de sus generaciones. Entonces, Yashka, otra vez hablando de Yashka, porque es un buen ejemplo de qué sucede a veces cuando no seguimos la Torah correctamente. En su historial en el cristianismo no nos dice que él se casó con una mujer judía. Si preguntas a los pastores, los teólogos te van a decir, oh no, su misión en la vida era la salvación, pero nunca se casó. Y nunca se casó porque un mamzer debería casarse con otro mamzerot, una mujer que también es mamzerot. Y los dos deberían casarse entre sí. Significa que Yashka no tenía pareja porque no se podía encontrar una mamzerot en su sociedad. Así que vivió su Torah perfectamente, porque no es mala persona Yashka. Y no estoy hablando de él para que creamos en él como Mesías, no. Estoy destacando o usándolo como ejemplo de cómo funciona todo esto. Entonces, él vivió una vida perfectamente judía, hizo su parte en enseñar a Israel la Torah y murió. Entonces, su vela se mantuvo encendido por un tiempito, pero en ese tiempito vivió su vida y cumplió con su misión y murió y se acabó. Aarón tenía que encender esa menorá para todos los judíos y para las personas como él, sean mamzerim o sean hijos legales en la sociedad. ¿Se entiende? Así que no estoy predicando Yashka, no. Estoy usándolo en el contexto como ejemplo. ¿Algún pensamiento? No sabía eso Ok, del casamiento, digamos. Tiene mucho, me cierra la idea de por qué no se casó. Eh, exacto. Ahora entienden y van a entender más con el estudio de Sefer Yetzirah. Harás que se acerque a ti se acerque a ti de entre los hijos de Israel. Ahora está el Hashem está hablando con Moshe Rabbeinu que deje a Aarón que se acerque. Harás que se acerque a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón, Aarón y sus hijos con él, para que Aarón y sus hijos Nadab y Abihu, Eleazar y Tamar me sirvan como sacerdotes. Ahora comienza la explicación del por qué murieron en un incendio en el templo. Escuchen lo que dice la Hashem. Que se acerque a Aarón y que se acerquen también sus hijos, Nadab y Abihu. ¿A quién se están acercando? A Moshe Rabbeinu y claro a la Hashem. Y cuando Nadab y Abihu tomaron vino o tomaban vino y después se fueron a servir en el templo, Hashem los consumió. No era el fuego del Hashem que los consumió, no, porque Hashem es fuego, Hashem es fuego. Hashem los consumió. En ninguna parte de la Torá nos cuentan que Nadab y Abihu eran hijos malos o malcriados o que rompieron alguna regla de la Torá o estaban siendo investigados por haber no obedecido alguna ley. No, hacían justo lo que hacía su padre Aarón. Y Hashem los consumió porque eran una ofrenda. Ahora, fijaos, una persona que sube espiritualmente, que enciende su vela, que
alimenta su propia luz con shemen, sube hasta a un nivel alto de autosacrificio. Ahora voy a explicar más sobre Yashka. Autosacrificio no es morir en el estado del mundo para que sean perdonados para sus pecados. Eso no. Morir para los pecados de otros está contra o al contrario a lo que enseña la Torá. Autosacrificio es decir, yo amo tanto a mi pueblo que si yo tuviera mi último pancito y queso y mi último vaso de vino, repartía ese vaso entre Daniel y Darío. Y yo no comer una semana hasta que pueda comprar otro vino. No es decir, Daniel y Darío se pecaron, ay, 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 yo me cuelgo en la cruz en su parte, en su estar. No. Es la falsa Torah, no puedo llamarlo Torah aún, es un pseudo Torah falsa. La verdadera Torah enseña que autosacrificio es sentir para otras personas. Es poner o es ejercer Gesed y Geburah juntos bajo el auxilio de Tiferet. Tiferet posibilita que Gesed y Geburah hagan su trabajo sin ningún obstáculo. Especialmente la sefirá de Geburah es de cumplir los propósitos de la Hashem. Entonces, repartir mi pan y mi queso con ustedes y mi vino es Gesed y Geburah en acción, porque Tiferet está en control. Entonces, autosacrificarse no es lo que enseñó la iglesia al mundo. Autosacrificarse es el nivel más alto de bondad. Moshe Rabbeinu estaba hablando con el Hashem porque el Hashem quería aniquilar Israel y comenzar otra nación nueva y crear otra nación. Y dice, bueno, Señor, si quieres matar a este pueblo, sus enemigos van a decir, los llevó desde Egipto para matarlos en el desierto. ¿Qué tal si me matas a mí y salvas a Israel? Él no estaba diciendo, quiero ser un Cristo. No, porque en la Torah no hay Cristos. Estaba diciendo Moshe Rabbeinu que yo tengo tanto Tiferet y Gesed y bondad y Geburah para ellos, que sí, si puedo morir, si fuera posible, en lugar de ellos, para que sean salvos, pero también para que tu nombre sea justificado entre las naciones, Hashem, estoy preparado a hacerlo. Es por eso que el Señor dice, Moshe Rabbeinu, o Moshe en este caso, harás que se acerque a ti de entre los hijos de Israel, tu hermano Aarón, para que aprenda de ti cómo servir al Hashem y ser parecido al Altísimo. El enfoque de Aarón fue, soy siervo al Hashem, hago un par de cosas según la Torah y esa es mi vida. Pero el Señor dijo, no es suficiente, Aarón. Tú no eres robot. Tú tienes que asumir mi carácter. Aprenda de Moshe Rabbeinu, que es ser Dios. Y esto no estoy inventando. Cuando al Hashem mandó a Moisés para que saque nuestro pueblo de Egipto, dijo al pueblo de Israel y dijo a Aarón, Moshe será Dios para ti. ¿Recuerdan esa parte de la Torah? Es por eso que los profetas dicen, no hubo ningún profeta en Israel tal como Moisés, y nunca habrá después. Entonces Nadab y Abihu se acercaron a Hashem como acercó a Aarón, pero en el día que tomaron el vino antes de realizar sus tareas, el vino te acerca a Hashem, así que llegaron
ya estando muy cerca del Hashem y entraron en el lugar santo y fueron consumidos, se autosacrificaron, que no hay nada malo en eso. Fueron consumidos por el Hashem. ¿Qué significa ser consumido? Significa que fueron aceptados por Hashem. Es como, bueno, y se prepararon tan bueno, tan bien, que no se podían continuar existiendo, porque se acercaron demasiado. Así que Dios no mató a Nadab y a Abiú, los aceptó su autosacrificio. Y claro, tendrán Olam Haba, Nadab y Abiú, porque no estaban en contra, no rompieron ninguna regla. Y después de su muerte, el Hashem dijo, desde hoy en adelante, cuando los sacerdotes vienen a servir en el templo, que no beban, porque se van a acercar demasiado. ¿Qué pasa, Darío? Ok. No, Porque, estoy atento porque acá estoy aprendiendo cosas nuevas, así que acá estoy ok. atento. Así que, sí, cuando dije que era un código, esta Parshat es un código tremendo. No estaba mintiendo. Entonces, Adad y Abihu se entregaron a la Hashem, no fueron matados. Leer la Parshat, tú piensas que fueron castigados con la muerte o condenados a morir, pero no, se acercaron. No les echen culpa, no debería echarlos culpa por haber acercado, porque el mandato vino muy pronto en Éxodo, en Shemot, cuando el Hashem dijo que se acerquen. Y Adad y Abihu hicieron exactamente lo que el Hashem mandó, acercarse a él. En sus últimos días, Aarón, antes de morirse, ¿qué dijo el Hashem a Aarón? Que se acerque al monte. Acercarte a Aarón. Y se acercó a Aarón y murió de la misma manera que murieron sus hijos. Sus hijos fueron consumidos por el fuego primordial. Fueron aceptados en los atrios más altos del mundo del Hashem, y Aarón recibió un beso del Hashem. ¿Qué quiere decir la Torah que recibió un beso de Hashem que le causó la muerte? Significa que Hashem, como él aspiró en las narices de Adán para darle vida a través del Ruach, el Hashem recibió ese Ruach a él de nuevo. No quiero decir que le sacó el Ruach porque suena como le mató, pero no le mataba. Es como ese beso es recibir de nuevo el aliento de vida, hacer ese aliento de vida regresar a su dador, a su originador, al Hashem. Entonces podemos concluir que Aarón se unió al final con el Hashem, tanto como Moisés se unió con el Hashem cuando estaba vivo, como Nadab y Abihu, que se unió con el Hashem a través del fuego, de la a través del, ¿puedo decir consumación? No. De ser consumido. Sí, pero hay una palabra específica que estoy buscando. Ok. Consumación, ¿no existe esa palabra consumación? Sí, esa De palabra consumar. sí, estoy intentando usar esa palabra porque consumación es una integración total. Es como pasó Así también con Elías o con Enoch, ¿verdad? ¿Con él? ¿Con el qué? Con Elías o con Enoch. Exacto. Específicamente con Elías. Okay. Es como dejan de ser una entidad aparte, se unen con su originador.
Y ese fin es lo que el Hashem quiere para nosotros. Nos dio la Torah para que tengamos el mismo fin. Cada israelita, cada judío, hay que refinar y tener los sefirot completito, perfectos, para que nos acerquemos al Hashem, para que tengamos el fin esperado. ¿Sabe que Entonces, ujú, cuando empecé a estudiar Kabbalah sí, con la persona anterior que estudiaba, ella, sí, y bueno, y aparte en algunas clases del maestro Golan creo que lo dice, decía que nosotros teníamos que corregir nuestro árbol de la vida, que teníamos letras que estaban o no estaban o no o estaban torcidas y así en cada parte de nuestro cuerpo. Y ahora recién se me vino a la cabeza de compararlo con la Sefirot, o sea, internamente, ¿no? Y cuando me decía que teníamos que reparar las letras que teníamos en nuestro cuerpo, ahora sí, entiendo que se refiere a la Sefirot, ¿verdad? exacto, exacto. Hay que restaurar las 22 días. Exactamente, eso. Amén a eso. Amén. Aleluya. Harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, que le den gloria y esplendor. Puro sod, puro sod. Sí, le pusieron vestiduras literalmente, pero Lo que nos esto, recomendó el doctor, puro sod. exacto, exacto. Y esto se habla de los días finales, después de haber sido resucitados de la muerte, pondremos vestiduras sagradas. Me van a ver que soy yo, Hillel. Me van a ver con mi barba, con mis canas, pero al tocarme no habrá material. No sentirán la parte física, solo ver la gloria de la Hashem. Y cuando les miro a ustedes también, voy a reconocer que, es Daniel ese. Hola Daniel, hola Darío. Pero cuando les quiero abrazar, no hay contacto físico, porque nos transformamos el Hashem. Entonces, que el sumo sacerdote y los sacerdotes sean transformados, que den, que radien a Israel la imagen de un hombre esperado. ¿Quién es ese hombre? ¿Cómo se llama el hombre esperado por Dios? ¿Cuál es Adán, su nombre? Sí, Adán, pero tiene un nombre específico que estamos buscando. Israel. Amén. Muéstrenles cómo ser Israel por practicar los mandatos de la Torah. Cada sacerdote que parecía eh, hermoso, guapo. Por eso los sacerdotes que tenían discapacidades no estaban permitidos servir en el templo. No porque discrimina a Hashem, es porque su imagen, la imagen de un sacerdote y su función fue enseñar las verdades de siempre, de que el Señor nos perfeccionará de carácter, de espíritu, de cuerpo y de todo. Vamos a renacer, vamos a pasar por un mundo venidero transformados. Así que en el templo lo que había que poner como vestiduras a los sacerdotes, específicamente a Aarón, tenía una enseñanza súper cabalística, súper, ¿cómo decir?, súper alto de comprensión. Tú hablarás a Se, todos los sabios, sí. se podría decir que entonces lo que conocemos como vida, acá en lo físico, es Ujú. una especie de mikvé para antes de llegar a la Lama Ba, a través de la Torah, ¿no? Haciendo el mikvé. Hay que pensarlo, que lo pensemos. Ah, O sea, usándolo como alegoría de lo que sería eh, cuando el sacerdote tiene que hacer todo el proceso de purificación y todo exacto, para llegar a sacerdote.
Entonces, tanto el judío que vuelva al derech a lo largo de su vida, después de haber salido del derech, como un no judío que se convierte al judaísmo. Los dos se llaman Bal Tshuva. Estoy intentando responder a tu pregunta. A mí me encantaría casarme con una Bal Tshuva, porque una Bal Tshuva sabe lo que es distinguir entre lo malo y lo bueno, porque en algún momento vivió lo malo y ahora escogió lo bueno porque sabe que no hay nada mejor que purificarse y vivir una vida santa. Pero esperaré en la voluntad de la Hashem. Entonces, la vida entera es una oportunidad de llegar a un estado de Bal Tshuva. Como tú dices, está comenzando a parecerme que sí. La vida es un tipo de mikve. Una oportunidad para hacer las cosas diferentes y no seguir en el mismo sendero de perdición. Para no seguir en Egipto sería. No Llegar seguir a en Israel. Egipto. Amén. Y llegar a Israel es llegar a ser ¿quién? Aarón, Moisés, El hombre deseado Is- por el Hashem es por allá. Israel. Llegar en Israel y llegar a ser Israel, literalmente. Así que me parece que tienes razón decir que la vida es un mikve. No lo habría pensado de esa manera, pero ahora sabemos. Tú hablarás con todos los sabios de corazón, a quienes he llenado de espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón, para consagrarlo a fin de que se me sirva como sacerdote. Wow, ese enigma. Entonces, los sabios tienen que hacer ¿qué cosa? Ellos harán las vestiduras. ¿Qué son los sabios? Son los que enseñan la Torah y estudian la Torah. Los que enseñan y estudian la Torah prepararán a Aarón para consagrarlo a fin de que me sirva como sacerdote. El primer rabino que tuvimos que preparó a Aarón era ¿quién? Moshe Rabbeinu. ¿Y qué pasó después? Todos los sacerdotes recibieron la tradición de la Torah desde Moshe Rabbeinu y fueron a la casa de Israel, los levitas que enseñaban la Torah al resto de Israel. Entonces los sabios, los que estudian la Torah, son ellos que preparan las vestiduras de Aarón. Es decir, los maestros de la Torah abren el camino para que todos los judíos tengan una oportunidad de ser como sacerdotes. Seas levita, ¿sí? Puede ser que ahí también hace referencia a algo que se había hablado también en otra clase, que era muy importante para la humanidad, digamos, el estudio de la Torá y de la Kabbalah, porque eso reparaba al mundo. Y ahí Sí. se me viene a la cabeza estas palabras porque en cierta forma entiendo que esos sabios son las personas que están haciendo ese rol del estudio de la Torá y la Kabbalah, y no solo el estudio, sino también la práctica para Sí. darle la luz a la humanidad. Y creo que esa luz es a lo que se refiere con las vestiduras nuevas para, bueno, los que reciban la Torá y reciban la Kabbalah. Hay un episodio de Kabbalah en la Torah. Kabbalah significa la recepción, claro, de la tradición y el conocimiento. Entonces hay un episodio de Kabbalah donde Moisés, o Moshe Rabbeinu, mejor dicho, quería ver al Hashem. Y el Hashem dice, voy a
pasar por delante de ti, te mostraré un poquito de mi espalda. Y nosotros imaginamos una espalda literal. Moshe Rabbeinu quería ver lo físico de Hashem, pero no había. Hashem le mostró qué es lo que vio de la espalda. Una Emanación. una emanación de una de los sefirot. La luz que vio Moshe Rabbeinu es una emanación de los sefirot. No había nada físico que ver, sino experimentar la luz de la realidad del Hashem no físico. No hay nada más cabalístico o cabalística en la Biblia que eso. Entonces, Darío, 2 puntos. Tienes razón, otra vez. Y al pensar en ese episodio, lo permitió que vea su espalda, entre comillas, para rectificar algo. El hombre siempre quiere adorar un Dios físico, hecho de madera y piedra, pero no vio nada de eso Moisés. Entonces, la Kabbalah de ese momento, podemos decir, estaba reparando al mundo por reparar esa parte rota de la mente del hombre que dice que Dios tiene que ser físico. No sé si estamos subiendo a Sod o estamos soñando o engañándonos a nosotros mismos. Pero me parece que estamos subiendo ahora. Porque sí, la Torah es más que la Parshat, es más de lo que uno lee. Las vestiduras que serán confeccionadas son las siguientes: el pectoral, el efod, la túnica, el vestido a cuadros, el turbante, el cinturón. Harán las vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, y a fin que me sirvan como sacerdotes. Antes de que la Torah nos fue dada, ¿quién tenía vestiduras santas? ¿Quiénes tenían vestiduras santas? Según el libro de Yashar. Adán y Eva. Adán y Java. Y esas vestiduras santas, cuando murieron Adán y Java, ¿quién los heredó? Ham. ¿Y cuál es el hijo de Ham que después heredó las vestiduras de Adán y Java? Y como consecuencia, sí, claro, Noah. Y Ham era uno de sus hijos. Noah, sí, y Ham su hijo. Pero de los hijos de Ham hay un hijo específico que heredó esas vestiduras y como consecuencia estableció el primer capital global del mundo y la ciudad más grande del mundo, cuyo edificio casi llegaba al cielo de altura. Su nombre comienza con N, y sí, era negro, pero su nombre comenzaba con N, Nimrod. Sí, Nimrod y su poder apoderarse de todo el mundo fue por causa de las vestiduras de Adán y Java. Y cuando Dios le dio todo el mundo, era como un nuevo Adán, porque se vestía en el vestido de Adán, era un nuevo Adán. Pudiera haber sido un Mesías Nimrod, pero al ver cuánto poder tengo, él inventó la esclavitud. Sí, un negro inventó una esclavitud y se esclavizó de los hijos de Yahvé. ¿De quién?
no Yabal, Yaván, sí, los hijos de Yaván, que es el tercer, que es nieto del tercer hijo de Noah, que es Jafet. En términos de hoy, un negro inventó esclavitud para esclavizar a la gente blanca en el hablar político de hoy. ¿Creen que fue por casualidad que los africanos fueron hechos esclavos alrededor del mundo? No, era un ticún muy duro, un ticún necesario, porque Nimrod inventó algo muy, muy feo. Pero en aquellos días, sí, él no trataba a los hijos de Jafet con violencia, como la esclavitud que vimos en los últimos 500 años. Pero la violencia era en humillar a los hijos de Jafet. Es por eso que hoy día que el judío ashkenazí es muy sensible para con el parecer de cutis, el color de cutis. Muy sensible. Porque a él le trataban o él enfrentaba racismo por toda su existencia desde que fue exiliado en Europa. Y él sabe y conoce la historia. Y sabe cómo los hijos de Ham han tratado a los hijos de Jafet en la antigüedad. Entonces, cuando veamos algunas dinámicas políticas entre el pueblo de Israel, aún cosas que podríamos llamar de racismo, no son cosas que parecieron al azar. Tienen una historia, pero tú tienes que saber la Torah, conocer la Torah y saber la historia de la Torah, porque Sefer Yashar es la historia de la parte histórica que la Torah no nos cuenta, porque la Torah tiene su narrativa y las pequeñas cosas que faltaron, los detalles, los encontramos en Sefer Yashar. Entonces, con esas vestiduras de Adán y Java, él se hizo poderoso, se olvidó al Hashem. Y al olvidarse al Hashem, se convirtió en un rebelde. Es en esa rebeldía que nació Abraham, Avinu, en la casa de Terach. Y Terach era uno de los generales del ejército de ¿quién? De Nimrod. Dios hubiera hecho o habría hecho posiblemente que Nimrod sea el Mesías, el Salvador, pero no. Por su rebeldía perdió la oportunidad de ser el segundo Adán. No es por casualidad que hoy día somos nosotros de África, especialmente, que estamos pidiendo al Ashkenazí que nos abre la puerta para que nos volvamos a la Torah. No es por casualidad, es un tikún. Es rectificar lo que fue hecho antes, hace miles de años atrás. Pero nosotros en el mundo de tanto política, no sabemos la historia detrás. Vemos una política y decir, porque soy de África no me quieren abrir las puertas. No, señor. El que tuvo la vestimenta de Adán y no la apreció y se puso y asumió una vida de rebeldía y ahora quiere volver, tiene que tocar a la puerta varias veces para que sus hermanos le abren la puerta. Es un tikún. Para mí, lo que es panafricanismo, lo que es activismo, lo que es racismo en reverse, no me interesa para nada. Lo que me interesa es humillarme dentro del Hashem
no, dentro, delante del Hashem y delante de mis hermanos. Si me abren la puerta, aleluya. Si no, me quedo tranquilo porque sé la historia de la Torah, sé la historia del mundo. Entonces, las vestimentas, dice que los sabios que coloquen y preparen la vestidura, ¿para quién? Para Aarón. Sabemos la historia del mundo, entonces por estudiar la Torah como hemos estudiado ahora estas semanas, estamos preparándonos a nosotros mismos a parecer, a ser más puros, parecer más como los hijos de Aarón, ser cada día más parecido a Israel, ese hombre del Hashem. En lugar de quejarme y decir, no me quieren abrir la puerta para que entrara a una sinagoga, es porque soy africano. No, Señor. Es porque en el universo hay algo que fue roto, que ahora hay que arreglar. Si tengo que sufrir un poco para que Nimrod sea justificado, acepto la responsabilidad. En sus últimos días en este mundo, Nimrod se arrepintió y volvió a Hashem. Es por eso que en África están viniendo ahora en manadas al judaísmo. Sus almas han despierto al judaísmo o han despierto y están buscando la Torá, porque Nimrod en el final de su vida se arrepintió después de haber desafiado a Dios, diciendo, vamos a matar a Dios. Era tan malvado que quería matar a Dios. Los cohetes que vemos en los ejércitos de hoy, los cohetes que lanzan por todos lados, no es una nueva invención. Fueron inventados aún en la época de Nimrod, porque lanzaban, dice la historia, que lanzaban flechas hasta los atrios de Hashem, porque lo querían matar. Y Nimrod quería ser Dios en este mundo y en los cielos. Pero después de esa caída terrible espiritual, ¿qué pasó? Consiguió hacer Shuvah. Nimrod terminó siendo un Baal Teshuvah. Y el Hashem se olvidó de toda la maldad que Nimrod ha cometido. Ese es el valor de la honestidad cuando hablamos sobre política racial. La justicia está en la verdad y no en la igualdad. La justicia está en ser humilde para que alguien te prepare tu vestimenta. Hay cosas que vamos a poder hacer para nosotros, como amigos aquí, como Javerim, como hermanos. Hay cosas que vamos a poder hacer, por ejemplo, comprar nuestros taliot, libros y todo eso, pero no vamos a poder construir una sinagoga o un mikve kosher. Y alguien más, desde afuera, va a saber de nuestra historia y querer edificarnos una sinagoga y una mikve. Es decir, alguien más preparará las vestiduras para nosotros. Y el Hashem lo diseñó así para que no seamos siempre ¿cómo es la palabra? Suficientes. Exacto. Bueno, señores, este código nos llevó a niveles y niveles y niveles de Torah y historia. ¿Algún comentario hasta ahora? ¿Alguna reflexión? Yo estoy incorporando la información porque mucha es nueva, así que, pero muy interesante todo, muy interesante. Sí, yo también, Ok. y no me había puesto a pensar, yo estaba por ahí leyendo más de literalidad y me gustó mucho la parte esta del SOT de la confección de la vestidura, digamos. Me dejó pensar mucho. Y bueno, todo lo que contaste después de Nimrod, Sí, también es nueva información, que tiene muchísimo sentido. Me hace exacto. muchísimo sentido en mi mente. Así es.
La Torá nos librará de toda clase de confusión que hay en este mundo. Ok, tomarán oro, material azul, púrpura, carmesí, es decir, todo lo bueno, y lino, y harán el efod. ¿Cómo explicarlo en español? Un efod sería qué cosa, ¿no? ¿Una pechera? Una pechera de oro, de material azul. ¿Qué tiene que ver con todo esto el color azul? ¿Alguien sabe? De púrpura, de carmesí y de lino torcido, obra de fina artesanía. Azul tiene que ver con realeza, púrpura con justicia. Entonces, el sumo sacerdote iba a ser juez también, de una manera. Tendrá dos hombreras que se junten a sus dos extremos para poderse unir. Su ceñidor para ajustar el efod que estará sobre este será de su misma anchura y de los mismos materiales. Oro, otra vez, azul, realeza, justicia, ¿qué cosa? ¿Cuál es? Prosperidad, no sé, carmesí y lino torcido. Tomarás dos piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. El Rebbe, que la paz sea con él, el Rebbe de Lubavitcher, alguien le preguntó algún día, Rebbe, ¿en qué momento yo debería parar de generar tantos recursos, ganar tantos dólares? ¿En qué momento el judío dice que tengo suficiente plata y tengo que dejar de trabajar? El Rebbe le dijo, pues qué pensamiento raro, ¿por qué quieres parar? El judío tiene una misión que nunca para, que nunca se cumple. Es una misión perpetua. Así que en otras palabras, sigue trabajando y ganando esos dólares pues porque los vas a necesitar en el servicio de ¿quién? De la Hashem. Tomarás dos piedras, cosas de valor, de once, y grabarás en ellos los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los nombres de los 6 restantes en la otra piedra conforme al orden de su nacimiento. Quizás el año que viene vamos a descubrir la parte cabalística de por qué esas piedras. Por ahora lo leemos como Parshat y lo pasamos. Por mano de grabador en piedra y con grabadura de sello harás grabar aquellas dos piedras con los nombres de hijos de Israel y les harás engastes de oro alrededor y pondrás aquellas piedras sobre las hombreras de efod como piedras memoriales para los hijos de Israel. Aarón llevará sus nombres delante del Eterno sobre sus dos hombreras como memorial. Harás engastes de oro, de nuevo, y 2 cadenillas de oro pura tranzada como cordón, y fijarás a los engastes las cadenillas trenzadas como cordón. Harás el pectoral. El pectoral, pectoral será del juicio. Obra de fina artesanía, lo harás como una hinchura de efod, de oro, de material azul, de púrpura, de carmesí y de lino torcido. Será cuadrado y plegado, será de un palmo de largo y de un palmo de ancho. Lo llenarás con los engastes de piedra con 4 hileras de piedra. La primera hilera tendrá un rubí y topacio y un beril.
La segunda hilera tendrá un turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera tendrá un hiacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera tendrá un crisólito, un ónice y un jaspe. Estas piedras estarán montadas en engastes de oro. Las piedras corresponderán a los nombres de los hijos de Israel. Serán 12 como sus nombres corresponderán a las 12 tribus o tribus como grabadura de sello, cada una con su nombre. Ahora tenemos que pensar un poco en cómo se arregló o cómo se arregla las sefirot. El Hashem dice que esas piedras de Israel o cada piedra que lleva un nombre de Israel serán puestos en este efod que se coloca en donde, en el torso, en el tronco del sacerdote. ¿Cuáles sefirot hay en el tronco? Geset, Geset, Geburah y Tiferet. sí, Tiferet. Y también hay Od y Netzach. Netzach es victoria, Od es gloria, entonces o esplendor. El sacerdote era la manifestación del Sefirot, de las Sefirot. Todo lo que veamos en Aarón, el vestido, son las Sefirot. Hay justicia, hay misericordia, hay conciencia de la Hashem, hay Keter, hay Chochma, hay Bina, hay Da'at, pero se concentra más en el tronco, el corazón de la Hashem. No sé cuál escritor de la Biblia, en qué libro el Hashem dice, ponme como alguna cosa en tu corazón. No sé si es escritura o poema. Si es Como un proverbio. sello, me parece que es. Sí, ponme como un sello en donde, Corazón. en tu corazón, algo así. No recuerdo el libro ni el capítulo. Pero eso quería el Hashem. Cuando dice ponme como un sello en tu corazón, es como en la manera que yo te amo, como tu Dios, y te otorgo toda esa bondad y cariño que que lo hagas también para mi nombre, para mi existir, para mi reputación, que seas mi persona. Seré tu Dios y tú serás mi persona. Entonces, en el pechero, ¿qué hay? ¿Qué hay representado? El pacto con el Hashem. Seré tu Dios y serás mi pueblo. Lo dejamos ahí porque nunca va a terminar. Así que en el pacto, justo en el vestido, hay de todo. Toda la Torah está ahí, en ese vestido de Aarón y su misión. ¿Algún pensamiento, alguna reflexión? ¿Qué piensan? Pienso que todo lo que lleva en las vestiduras Sí, viene a ser como un gráfico de la Sefirot, de como total, es como darte una imagen física para poder verlo físicamente, digamos, como un ejemplo sería, una guía. total. Mm, de acuerdo. Por, por eso yo creo que sí los colores, por ejemplo, de las piedras, la piedra en sí debe tener un porqué importante con relación a cada sefirot, dependiendo de cuál represente a cuál. Por ejemplo, Exacto. no me acuerdo si la primera era
un rubí, creo que era. Quizás esa puede representar a Judá, Ujú. y así. Pero bueno, eso es para estudiarlo más adelante, me imagino. Exacto, exacto. Lo que vamos a hacer en el correr de años es tomar una parte este año, unos aliot. El próximo año hacemos otro alia, otra alia, el otro año otra alia. Después de 7 años, toda la parshat estará completita. Así que cada año un poquito, un poquito. Y sí, Aarón aquí en su turbante tenía una aura, digamos, representado por una placa de oro que decía Kodesh le Hashem o Kodesh le Adonai, que significa santo a su Dios o para ser santo a su Dios. Me hace recordar de Keter, que la supraconciencia que tenemos que mantener siempre en tratar con el mundo es que por instinto, enfrentando cada situación, lo que primero que tiene que venir a la mente es que soy santo, Kodesh al Hashem. ¿Cómo debo enfrentar esta situación? ¿Qué decisiones hacer? ¿Será que estoy viviendo bien? Esa conciencia de soy santo, soy una ofrenda viviente delante del Hashem. ¿Cómo puedo autosacrificarme todos los días? Autosacrificarte puede ser decidir ayunar. Hoy no voy a comer hasta que aprenda, por ejemplo, 10 páginas de halajá, por ejemplo. No satisfacer tus necesidades físicas es autosacrificarse, es subir a un nivel más alto. ¿Cómo puedo cambiar mis tendencias, mejorar la manera en que respondo o no respondo a mis deseos carnales? Eso es crecimiento, eso es autosacrificarse. Así que hay mucho todavía que aprender desde la vestidura de Aarón, desde su cabeza hasta sus pies. Ok, ¿vas a trabajar ahora, Darío, o tienes tiempo? Hasta las 5 puedo. Ok, porque quiero que miremos a la Haftará un poco. Ok, Bueno, voy a dejar de grabar aquí.